que nosotros como creyentes necesitamos ir colocando en un orden que nos permita ir descubriendo nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y cómo mirar la madurez. Hay diferentes formas de evaluar la madurez. Hay factores que inciden para poder medir de una manera más tangible, pero hay algunos que son ineludibles, que representan una gran cantidad de apertura y de apoyo para aquello que nosotros podemos evaluar nuestro propio crecimiento. No estamos en competencia con nadie. La vida cristiana no es una lucha acerca de quién hace más o quién sobresale más. No, eso es una carrera individual, personal, pero cada uno necesitamos ir despejando las incógnitas que nos limitan para ir ascendiendo paso a paso. Y una área específica donde el Señor nos lleva es el servicio, servir. Y a veces nos asusta cuando hablamos esa palabra servir porque inmediatamente lo colocamos en el contexto de un servicio dentro de un ministerio, dentro de ser pastor o dentro de tener una asociación con los ministerios. Pero el servicio no necesariamente es dentro del contexto del ministerio. En cada esfera de nuestra vida somos llamados a tomar acciones que reflejen a través de lo que hacemos, lo que creemos, lo que somos y a quién servimos. Nuestras acciones van a revelar no solo nuestros principios y convicciones, sino van a mostrar genuinamente lo que hay dentro de nosotros, lo que nos inspira, lo que nos mueve, los verdaderos intereses que hacen posible que tú y yo sigamos caminando. Y hay una escritura en el 2 de Timoteo capítulo 1, verso 16 en adelante, si lo tienes. Y Pablo está mencionando a una persona que probablemente ya no se escucha más dentro de la Biblia. Excepto en este libro de Timoteo, solo 2 veces se menciona esta persona y nunca más se hace mención al respecto. 1 de Timoteo 1, verso 16, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó, le está diciendo a Timoteo, en Éfeso tú lo sabes mejor. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 16 al 18. Y nos damos cuenta entonces que grandes ministerios o servicios trascendentes para la gloria de Dios son el resultado de una gran aportación de mujeres y hombres en el anonimato. Es decir, quienes ejercen una gran influencia, una aportación en cada área, en todos los aspectos de la vida, es aquellos que aparentemente no son advertidos por las multitudes, pero delante del Señor son muy, muy bien conocidos. De tal manera que Pablo está haciendo mención de un hombre como de su familia, acerca de los beneficios recibidos como resultado de una desprendida actitud, no de una imposición acerca del servicio, sino como resultado de una evidencia contundente de amor y gratitud para agradar a aquel que lo había salvado y transformado. Esa es la razón fundamental del servicio. Ese es el propósito de servir. Y no hay persona, hablando de no creyentes, y no hay creyente que no sea llamado a servir. Toda persona estamos llamados de una u otra forma a incidir en la vida de otros, a influenciar la vida, el comportamiento
de aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor nos ha colocado sobre la faz de la tierra a los creyentes para hacer luz, pero también como una evidencia de esa extensión de la mano del Señor para servir. Y me impacta el Señor porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en esa condición, se ciñó, se colocó a los pies, los lavó y continuamente estuvo haciendo acciones para evidenciar que la superioridad no radica en una posición, que no es el puesto que ocupamos, sino el desprenderse para dar, para servir y evidenciar que hay una naturaleza en nosotros que está dispuesta a accionar en la medida en que abramos la puerta. Todos somos llamados al servicio, no todos al mismo servicio, como dijera el apóstol Pablo, son todos manos, son todos apóstoles, no, somos un cuerpo y hay una diversidad de funciones, pero cada uno requerimos tomar esa iniciativa. ¿Y cómo es que surge este comentario? En un verso anterior, Pablo está diciendo que él había sido abandonado por todos. Fíjate bien, si tú lees un versículo anterior, Pablo está diciendo, todos me abandonaron. Era obvio que Lucas estaba con él, que es quien escribe, quien está ahí. Timoteo estaba en Éfeso. Pero todos habían abandonado a Pablo por sus cadenas, por el juicio, por lo que estaba enfrentando. Y aquí hay algo que en esto solamente hacer un breve énfasis antes de continuar. El apóstol no negó la realidad que estaba enfrentando. No cerró los ojos y dijo, no creo que suceda, yo confieso que no. Él aceptó que se encontraba en una condición que le dolía, porque se sentía defraudado. Había una herida en su corazón a causa de quienes a él había invertido, ahora lo habían dejado solo. Pero aquí está la lección. Nosotros determinamos en dónde hacemos énfasis, si en la amargura o en colocar las cosas buenas que salen de las circunstancias. Y a veces estamos más entretenidos en sacar hebras de lo malo cada vez para ir construyendo una irrealidad que solo genera más daño, más rencor, rechazo y aún un distanciamiento enorme. Pero Pablo puede entresacar lo precioso de lo vil. Él mira con la madurez que debe caracterizar a cada uno de nosotros, porque todos vamos a atravesar tarde o temprano, o si no ya lo hicimos, el tiempo cuando alguien te abandona. Cuando aquellos a quienes extendiste la mano, estuviste con ellos en sus tiempos de crisis. Cuando te desvelaste y fuiste al encuentro por ellos o para ellos, y un buen día se les olvida y corren en sentido opuesto cuando en tu mayor crisis, en tu mayor necesidad, y se puede decir quizás la única, es cuando todos corrieron. Pero es justo aquí donde nosotros necesitamos mostrar que no dependemos de las circunstancias, que no dependemos de cuánto puede suceder a nuestro entorno aún aunque nos duela, pero debemos mirar a lo que Dios tiene, que podemos entresacar lo precioso. Y se da cuenta de un hombre llamado Onesíforo. ¿Este personaje quién es? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que Pablo lo tiene en alta estima? ¿Qué hizo como para poder estar dentro de este contexto? Es como aquella mujer cuando a los pies de Jesús, ella no buscó popularidad, ella no buscó trascendencia, ella solo quería externar su amor, su gratitud, y plasmó ante el Señor Jesús con todo lo que tenía. Lo colocó a sus pies, inundando ese lugar con una atmósfera de un grato perfume.
Y las voces, uy, esto se hubiera vendido por tanto dinero, qué desperdicio. Y el Señor Jesús les dice, tranquilos, lo que esta mujer ha hecho va a ser contado por el resto de los días. Un servicio anónimo. No sabemos realmente quién fue esa mujer. Pero lo que hacemos tiene trascendencia y delante de Dios es muy valioso. No es cuánto hacemos, no es que tantos logros alcancemos, sino que nuestra vida debe tener un estilo característico. Servir. Servir. Y esa palabra parece que hoy no es compatible en nuestro entorno. Estamos en una cultura donde la autosatisfacción es la prioridad, donde se nos ha vendido la idea que nosotros somos los más importantes y que primero yo, después yo y al último yo. Y hemos llegado a pensar que verdaderamente sin nosotros el mundo no camina. Hemos estado siendo inundados de una enorme cultura del ego, del narcisismo, de que todos nos deben rendir pleitesía o todo mundo debe hacer para nosotros, cuando nosotros debemos ser lo opuesto. Servir, tocar, bendecir a quienes están a nuestro alrededor. Esa es la diferencia del Evangelio. Por eso cuando el Señor Jesús fue cuestionado acerca del liderazgo, Él dijo, el mayor tiene una prioridad y un prerequisito: servir a los demás. Esa es la razón por la que hoy hablar de servicio no es popular en la iglesia. Porque la gran mayoría está anhelante de una vida más social, más productiva, con una gran cantidad de recursos financieros, con el derecho a ser feliz y sobre todo a una vida con la mayor suavidad posible, con el menor esfuerzo posible. Y la verdad, el Señor no nos vino a traer esa clase de vida. Pero necesitamos recordar, fuimos llamados, tú y yo, como toda la iglesia, a abrir los brazos, a dar más y caminar con aquellos que están en tiempos de crisis y necesidad. Aún los no creyentes, muchos de ellos conocen la misión para la cual están aquí todavía y muchos de ellos sirven de una manera desinteresada. Quizás no conocen la realidad de los porqués, pero en algunos, a mí me consta, dispuestos a dar, dispuestos a hacer, dispuestos a ir adelante, porque es su vida. Así que nosotros bien pudiéramos decir que hombres de la talla de Onesíforo o mujeres de la talla de su esposa, porque hay un dicho que no me agrada, más bien debería no estar completo, cuando dicen que detrás de un gran hombre, detrás está una gran mujer. Ahí no creo. Yo creo que está al lado de él. Eso es lo que creo. Al lado de un gran hombre está una gran mujer. Y al lado de un peor hombre hay una peor mujer, por lo general. Así que Pablo repentinamente se enfoca en lo bueno. Sus ojos empiezan a mirar más y su énfasis radica no ya en los que lo abandonaron, sino ahora hace el contraste. Cuando habla de me abandonaron, habla de un plural, de una cantidad. Y cuando se refiere a Onesíforo, prácticamente habla de una unidad. Es decir, no es cuántos, sino la calidad del servicio que hacemos. ¿Recuerda eso? Es la calidad del servicio que hacemos. Así que este hombre, Onesíforo, no es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, excepto en esta carta. 2 veces nada más. Pero hombres y mujeres de la talla, como dijeran los antiguos que me enseñaron la Biblia, de ese calibre, esa palabra ya casi no se usa, pero los que me enseñaron la Biblia usaban esa palabra muy, muy a menudo.
creyentes de ese calibre, pocos hay. Pero cuán necesarios son. En cada etapa de la historia de la iglesia, siempre se levantan mujeres y hombres con esa magnitud, con ese poder, con esa trascendencia, para tocar, para impactar a su generación, aun cuando permanezcan en el anonimato. Pero ellos están ahí y su influencia es experimentada y sentida por los hijos de a quienes ellos tocaron, y así sucesivamente. Somos llamados a una esfera distinta. Y reitero, el servicio no es únicamente en la iglesia. El servicio es la expresión, el estilo de vida característico de quien ama, conoce al Señor y ha superado la barrera del yo, del mí, y ahora enfoca su atención en aquellos a quienes puede dar lo que ha recibido. Date gracia lo que recibiste de gracia. ¿Recuerdas? Es algo que ya no se proclama mucho, pero necesitamos regresar porque esa es la esencia de la vida cristiana. En el libro de los Hechos, si lo tienes, en el capítulo 20, verso 35, el apóstol precisamente menciona algo muy importante al respecto. 20:35 dice de la siguiente manera: Hechos 20:35. Permíteme, porque en esta de papel se me va un poquito más. Voy a leer la última parte del verso 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. El servicio es la expresión del carácter. Recuerda, el carácter es lo único que se está construyendo para una eternidad. Es el reflejo de lo que somos, creemos y lo que hacemos. Y ese carácter estará en concordancia con la verdad y en armonía con la palabra de Dios. Y esa construcción propiciará evidencias de a quién servimos. Ese carácter es lo que nos vamos a llevar al cielo. Así que tenemos que construirlo de una manera en la que sea muy similar o cada vez más parecida, como dijera el apóstol Pablo, para ir alcanzando la madurez de aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. El modelo a seguir es el Señor Jesús. Nunca lo vamos a lograr, pero tampoco nunca nos vamos a quedar, ni debemos quedarnos con los brazos cruzados. Estamos en un ascenso. Personas, circunstancias donde tú y yo nos desenvolvemos pueden ser los vehículos apropiados por donde pueda transitar el vehículo del servicio. A veces no necesitamos una invitación para servir, porque es la expresión de lo que somos, de lo que vivimos. Dentro de ti y de mí el Espíritu Santo está propiciando el querer como el hacer. Solo espera que nosotros abramos la puerta para que ese potencial continúe. Cuando estábamos pequeños, mi hermano y yo, que éramos los dos hombres, mis hermanas 3, cuando caminábamos con mi papá, cuando estábamos pequeños, él era una lección didáctica cada día que salíamos. Cada vez que andábamos en la calle, mi papá nos enseñaba cosas que hasta el día de hoy conservo. Por ejemplo, cuando caminábamos, venía una señora con su mandado, de esas señoras que les gusta con bolsas aquí. Yo no sé dónde caben y pueden tanto. 2, 3 bolsas aquí, una sandía por acá. Y mi papá, cuando veía eso, nos decía: ustedes necesitan ir y ayudar a esas personas. Pero papá, no nos está pidiendo ayuda. No se trata de si te piden o no. Tú requieres ir, ofrecerte y hacerlo. Y eso hacíamos. De tal manera que
las personas se asombraban de que hubiera quien les ayudara. Y eso es porque teníamos un papá que su vida fue servir. De tal modo que hasta el día de hoy continúo con esa enseñanza de siempre tratar de hacer las cosas. Y digo, si estuviera mi papá vivo, ya me hubiera puesto 3 por no actuar inmediatamente para cuando algo se presenta. Así que entonces, la fuerza motriz del servicio y lo que propicia ese desprendimiento es dar. Cuando tú sirves, estás dando. Dar tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tus capacidades, tus talentos. Es desprenderte de ti mismo para ofrecer a otro. Quizás lo merece o no, no lo sé. Porque hay personas que no merecen, pero no se trata de evaluar quién sí y quién no. El servicio es abierto, porque esa es la razón de hacerlo. Por eso somos llamados a ser distintos, como desde la antigüedad el Señor había elegido a su pueblo para ser un pueblo distinto. ¿Recuerdas cuando sacó al pueblo de Egipto? Cuando le dio leyes y lo escogió no por ser el más grato, el más sabio, el de mayor recursos, no. Pero los sacó con un alto precio para que ellos fueran suyos y para que vivieran de una manera distinta a las naciones aledañas. Para que ellos fueran luz en medio de tinieblas. Para que ellos fueran la representación a través de las leyes que habían recibido de ser un pueblo sabio, de ser un pueblo santo. Cuando hablo de santo estoy hablando de ser separado para Dios, no que sean perfectos. De tal manera que ese pueblo tenía un propósito de existencia. Así nosotros. Y a veces debemos preguntarnos, ¿realmente mi vida está influenciando a otros? ¿Realmente esta semana he tocado a otros con mi servicio? Eso es importante. Porque nos estamos, reitero, acostumbrando a una culturalización acerca de un narcisismo tan sutil, pero que nos está despojando de dar, porque estamos más empeñados en obtener, en acumular, en conseguir, que en desprendernos de nosotros mismos para beneficio de otros. Onesíforo, ¿sabes cuál es el significado de su nombre? El que es redituable, el que es útil, el que propicia beneficios. ¡Qué tremendo! Ese es su nombre. Onesíforo. Y esa es la clase de personas a la cual somos llamados. El cristiano no es para vivir una clase selecta, un VIP. El cristiano puede tener una gran cantidad de privilegios, pero sabemos que los grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades. Y eso no lo dijo el de Spider-Man. Eso siempre lo hemos sabido en la Biblia, que eso es lo que confiere, esa es la razón real. Por lo tanto, esas personas son tan importantes que el apóstol Pablo menciona que algo inusual, una característica de un servicio, es que Onesíforo fue como una brisa fresca en medio de un día caluroso. Fue llegar a confortar, a traer descanso, a traer paz. Porque Pablo no estaba de vacaciones, Pablo se encontraba preso. Él estaba ya justo para partir poco tiempo después. Era la última prisión, no eran sus últimos días dentro del contexto de la cárcel. Y el verso que tenemos aquí, el verso 16, dice que Onesíforo, que me confortó, me refrescó. ¿Te das cuenta? Onesíforo no fue simplemente una persona en búsqueda de una retribución.
El servicio no mide cuánto obtengo, qué recibo. El servicio se desprende de ese egoísmo para poder despojarse de todo y rendir todo lo que una persona es. Qué trascendencia de este hombre que sin pensarlo, hoy estamos hablando de él. Y se vuelve en un modelo a seguir. No sé, algunos de ustedes cuando estaban más pequeños o íbamos a una laguna o íbamos al mar, y tomabas una piedra y la tirabas y empezaba sobre, ¿no? Y generaba ese impacto, una onda que se iba repercutiendo hasta perderse a lo largo. Y es ese tipo de impacto que nosotros podemos generar. Nosotros somos un modelo a seguir, para bien o para mal. Y ese modelo está escribiendo una historia, porque detrás de ti vienen tus hijos, tus nietos. Detrás de ti hay hermanos en la congregación que estarán observando. Y dices, ¿dónde se consiguen personas de ese calibre, de esa magnitud? Y puedo decirte con certeza que el mejor ambiente, el mejor lugar donde pueden brotar personas con ese alto grado de compromiso, de entrega, es en la iglesia. Es ahí donde pueden surgir los verdaderos elementos, donde dar es el resultado de lo que ya recibimos. Y eso es lo más importante, porque ¿qué es lo que damos? En primer lugar, nos damos a nosotros mismos. Nos damos tu tiempo, tu vida, tu inversión. Cuando alguien te da su tiempo, te está entregando su vida, porque no va a volver a recobrar ningún minuto, ningún segundo, ninguna hora de lo que ha invertido en ti. Eso debes recordarlo. Quien te da tiempo te está entregando lo mejor, su vida. Por eso debemos tener un buen uso del tiempo. Aunque no es el tema, pero necesito recordarte. Necesitamos recordar que cuando alguien te está dando tiempo, te está dando lo mejor, su vida. Desde que te llaman y te dispones para ir, ya estás en servicio. Ya estás haciendo la obra. Pero Onesíforo no solo se dio a sí mismo, él dio lo que tenía. ¡Qué tremendo! Me impacta porque probablemente el estatus o la posición social de Onesíforo debió ser probablemente de un empresario para moverse en ese ámbito y trasladarse de un lugar a otro. Pero con un alto grado de firmeza, de valor, porque ir a buscar a Pablo representaba ser etiquetado y ser considerado parte de esa secta peligrosa en la cual su nombre iba a quedar en los archivos para probablemente pronto ser de igual manera encarcelado y, ¿por qué no, asesinado? Cuando mides esas cosas, te das cuenta del grado de compromiso de un hombre como esos. Servir. Y fue a buscar a Pablo. ¿A dónde? No lo fue a buscar a través de GPS. En aquellos días esas prisiones no tenían registros, no sabían nada. Pero él fue, indagó solícitamente hasta lograr encontrarlo. Es decir, él no cruzó los brazos y no aceptó un no por respuesta. Él determinó cumplir la misión a la cual él sabía que había sido llamado. Ir y darlo todo. Son ejemplos que nos deben conducir a mantener un balance en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar? Servir. A veces nosotros pretendemos, si se nos confiere un lugar, entonces trataremos de lograr alcanzar esa posición.
A veces creemos que vamos a ser llamados a una posición elevada de parte de Dios y ahí entonces empezar la gran aventura. Pero déjame decirte, Dios no hace eso. Dios empieza con lo poco, porque si en lo poco eres fiel, la promoción va a ir poco a poco ascendiendo. La metodología divina no es similar a la del mundo. Ahí no hay compadres, ahí no hay recomendaciones. Nosotros estamos haciendo nuestra propia historia, nuestro propio Cardex, como resultado de ir dando pasos de seriedad, de compromiso, de entrega, de servicio. Y cuánto me agrada escuchar la historia de este hombre. Me deleita, debo decirte, porque vienen como una gran cantidad de imágenes y a veces me agrada sentarme y cerrar los ojos y por un momento pensar quién era este hombre, como si fuera una película delante de mí, y darme cuenta que su determinación va adelante. Por ejemplo, en los versos anteriores del capítulo de Timoteo, donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Este hombre reunía esas características. Para irse a parar frente a la cárcel, ir a buscar a Pablo, se requería valor. Todos lo habían abandonado. Todos. Y sabes, lo que más me agrada es que este hombre pudo servir a un gran apóstol cuando él era un hombre del anonimato. No se trata de una posición, el servicio es una decisión. No es que el pastor invite, es que a mí no me han invitado, es que nadie me dice nada. No se trata de eso. Cuando mi papá ya no estaba con nosotros, mi hermano y yo, no necesitábamos a mi papá que nos diera un golpe en la cabeza para decirnos vaya. Habíamos aprendido la lección de tal manera que veíamos a una persona en esa crisis o en esa necesidad y corríamos para ofrecer ayuda como resultado de lo que habíamos aprendido. Y qué feo se siente también cuando te rechazan. Para contarte, unos hermanos me invitaron a Seattle a ver si hacíamos una iglesia en Seattle. Y yo le pedí que me dejaran en una zona donde había algunos mexicanos o una gran cantidad de mexicanos y era una mezcla con los americanos. Y me dijeron, ¿a qué horas venimos? Porque no, hasta en la tarde. Y yo me quedé desde la mañana caminando, haciendo mis anotaciones, orando, buscando. Y me metí a un lugar de esos de hamburguesas famosos, ¿no? Que hay aquí también. Dije, me voy a tomar un café mientras sigo escribiendo. Y resulta que, pues, yo iba con shorts, con mis tenis, con mi bolsita para todo. Y me acerco con los que estaban ahí y me di cuenta que unos eran mexicanos. Digo, oye, ¿puedo un café? ¡Wow! Se asustaron y me abandonaron. Dije, wow, no pude comer ni tomar nada. Dije, ¿qué pensarían estos señores? Me salí y seguí caminando por horas. Y por fin vi una señora que venía con una sandía, con su hijo caminando. ¡Ándale, muchacho! ¡Camínale! El pobre chiquillo bien cargado. Y me acordé, hay que servir. Y me acerco rápidamente y le digo, ¿cómo está, señora? ¿Le puedo ayudar? ¡Ay, no! Y corren. Y dije, ¿de qué se trata? Y se siente feo cuando te corren. Después me dijeron, es que pensaban que eres de la migra. Pensaban que venías a llevártelos. Y como les hablabas en español y parecías gringo, dije, wow. Y eso me pasó. Entré a otra tienda donde hablan por teléfono aquí a México, donde están las llamadas. Se salieron todos y me dejaron solo. Le dije, oye, ¿puedo platicar? ¿Qué? Todos corrieron. Dije, no puedo creerlo. Pues sí,
Se siente mal cuando alguien rechaza tu servicio. Pero eso no significa que vamos a menguar, vamos adelante. Así que servir es una decisión. Es nuestra voluntad implícita la que define la entrega, el tiempo y hasta dónde podemos llegar. Servir no es la imposición divina. El Señor espera que nosotros sirvamos. Él nos dio ejemplo de servicio, pero necesitamos hacerlo. ¿Hasta dónde seremos capaces de accionar? ¿Cuándo empezaremos a servir? Recuerda, no es la posición que nosotros elegimos, es donde estemos e iniciamos en el lugar y en el medio ambiente donde estamos. Ahí es donde empieza el servir. ¿Estarás dispuesto? ¿Decidirás ir hacia adelante? Porque el Señor probablemente no te va a llamar a un ministerio al principio. En las pequeñas cosas es donde empieza a revelarse nuestra actitud, nuestro espíritu y nuestro compromiso. Servir. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del servicio en general. Pero si Dios te llama a hacer algo, decide y llévalo a cabo. Obstáculos, pretextos, siempre los vamos a encontrar. Pero el servicio no todo el tiempo estará disponible, déjame decirte. Tiempo y ocasión acontece. Y si no sabemos aprovechar las oportunidades, se escaparon. Servir es una evidencia, y no la única, reitero, son varias, pero es una evidencia de crecimiento, de madurez, de compromiso. Servir no es la imposición pastoral, es mi decisión. Es lo que ya hizo Dios por mí, es lo que Él me ha propuesto hacer. Y si lo hago, será el principio de una enorme cantidad de aventuras que el día de mañana traerán una gran bendición. Así que vamos concluyendo, debido a ponernos de pie. Y yo espero que leas la vida de Onesíforo en esos 3-4 versículos. Y te vas a dar cuenta que fue un hombre que levantó a Pablo en medio de sus circunstancias. Hombro con hombro. Luchó brazo con brazo. Decidió pagar el precio para ayudar a Pablo. Este hombre era de Éfeso, sin lugar a dudas. Por eso dice Pablo, Timoteo, y lo que nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En otras palabras, el servicio no es temporal. El servicio es permanente. El servicio no es ocasional, aunque parezca. Nuestra vida es un estilo de vida de servicio en todo tiempo. Y esa es una de mis necesidades. Ayúdame, Señor, a ser útil, a servirte, Dios. No solo donde otros ven, porque es donde la gran mayoría quiere estar, sino donde nadie ve. Ahí donde nadie se puede dar cuenta. Algunos no se alcanzan a percatar que cuando Dios te da un ministerio en el anonimato, tienes mayor poder, mayor amplitud, mayor trascendencia, porque nadie te llama, nadie te habla. Haces tu trabajo con mayor intensidad y te avientas en esas grandes aventuras porque no hay personas que puedan alabar o aplaudir. Cuando estás en el anonimato, delante de Dios, las personas ni cuenta se dan, pero tú estás haciendo un trabajo enorme, porque no hay desvíos, no hay obstáculos, no hay personas que adulen, nada. Es donde puedes hacerlo en lo íntimo. A veces
el orar y el interceder se convierte en uno de los servicios más importantes de la vida de una persona, donde nadie te ve, pero a solas con Dios. ¡Wow! Enorme. Así que yo te invito para que podamos reconocer hasta dónde necesitamos integrarnos en ese ejército de mujeres y hombres con un alto grado de compromiso, con un alto grado de trascendencia y de valor para darse, para desprenderse, para decir, esto lo hago por amor, por gratitud, sin esperar nada a cambio, porque ya lo recibí del Señor. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos, por favor. Padre, qué privilegio, Señor, conocer las verdades de tu palabra. Estamos conscientes que tu salvación, tu amor, es el resultado de una entrega de servicio, de una vida rendida a favor de otros. Jesús mismo se quitó absolutamente todo para darnos lo mejor. Señor, gracias porque tú nos mostraste la grandeza del servicio, que no es cuánto hacemos, sino lo que hacemos para honrar y exaltar tu nombre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para desligarnos de nosotros, aun cuando sea legítimo, Señor, pero que nos limita e impide servir a otros. Para desligarnos de nuestra propia manera de pensar egoísta, de vivir para nosotros mismos y creer que otros deben servirnos, cuando somos llamados para revelar tu carácter a través de la vida cotidiana en acciones que exalten tu nombre. Señor, te agradezco la vida de mis hermanos presentes, como quienes a través de las redes sociales son igualmente solidarios, orando para que obres en nosotros. Transfórmanos, Dios. Crea en nosotros, como dijo el salmista, ese espíritu dispuesto para caminar contigo, Señor, y hacer de tu voluntad la nuestra. Prepáranos para servirte. Señor, que nuestra vida diaria pueda ser un impacto a otros, tocar a otros, no para que vean nuestra cultura y formación escolar, sino para que puedan saber que tú eres quien ha hecho todo en nosotros, Dios. Padre, te agradecemos esta oportunidad y te damos las gracias por lo que harás y por ese ejército de mujeres y hombres que estarás despertando para adentrarse en el servicio y este mundo pueda conocer la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, esta noche y te agradecemos este servicio. Despídenos con tu bendición, con tu cuidado y sigue llenándonos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Les indico que el próximo domingo estaremos en estas instalaciones, no será en Centro Cristiano, así que a la 1 de la tarde estaremos en comunión. Bendiciones.